Hola, el día de hoy veremos cómo generar un plan de juego en el ajedrez. Este video es más que todo para gente que ya tiene un poco más de experiencia, diría para intermedios o avanzados. Se recomienda para las personas que están alrededor de 1500 a 1800 de Elo. Bueno, entonces en esta posición vemos que se produce tras una apertura española. Entonces aquí el blanco tiene que ver cómo hacer un plan, ya que ya casi termina su desarrollo de piezas. Podemos ver que solo le falta desarrollar el alfil de C1. El negro ya tiene el desarrollo completo, ya sus torres están conectadas. Entonces, ¿qué es lo que pensaría aquí un jugador normal, un jugador promedio? Entonces, pensaría en el plan típico de la española, que sería llevar el caballo a G3 para en algún momento llevarlo a F5. Bueno, entonces, ¿cómo debemos de... ¿Qué jugada se debe hacer aquí? Entonces, primero lo que hay que hacer es redactar un plan, ¿verdad? Entonces, como vemos, ¿cuál sería el pensamiento de un jugador de ajedrez promedio en esta posición? Por ejemplo, en esta posición tal como está, un montón de jugadores tienen problemas. Comienzan a pensar, bueno, tengo que terminar mi desarrollo. También hay una idea típica de jugar caballo G3 y tengo que tener cuidado porque el negro probablemente quiere empujar a sus peones al flanco de dama, ya que el negro tiene mayoría de peones. Después de estudiar un poco, las blancas, perdón, juegan caballo G3, por ejemplo. El negro responde C4 y el jugador blanco empieza a pensar de nuevo sobre la actividad del negro en el flanco de dama y cómo se debe lidiar con eso. No hay planificación. Aquí este es un buen ejemplo de pensar en las cosas por separado y sin un plan concreto. Esto solo hace que sea más difícil de detectar qué hacer y qué factores son más importantes. En lugar de eso, recomiendo buscar la decisión correcta, pero con el plan correcto. Así es como usted debe pensar en esta posición. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta posición debemos de pensar así. Dado que el centro está cerrado, debo atacar en algún flanco. No hay manera de atacar en el flanco de dama porque el negro es más fuerte ahí. Miramos su mayoría de peones en el flanco de dama. Así que voy a utilizar el flanco de rey, que es este de la derecha. Por lo tanto, debo llevar mis piezas en el flanco de rey. Y como hay un centro cerrado, por lo que también debería utilizar los peones en el ataque. El negro probablemente contraataque en el flanco de dama, así que tengo que cerrar la posición ahí. Después de eso, simplemente comenzar a llevar las piezas y peones más cerca del rey negro. Se puede jugar caballo E3 o caballo G3, luego colocarlo en F5. Se pueden jugar estas ideas, caballo E3, caballo G3, luego colocarlo en F5. Se puede jugar G4. Entonces el blanco aquí, después de formular el plan, jugó C4. El cierre de la posición en el flanco de dama. A ello siguió torre de F a B8, caballo E3, alfil F8 y caballo F5. Por cierto, alguna vez que se ha compuesto un plan, se deben de hacer las jugadas algo rápido. Recordemos que por promedio, un buen plan debe tomarse entre 5 y 15 minutos en la realización del mismo, ¿verdad? Entonces ahora el negro jugó caballo de 8. Vamos a ver cómo debe pensar el blanco aquí. De acuerdo a nuestro plan, debe utilizar un ataque de peones como G4, G5. No hace mucho. Pero esto no hace mucho porque el negro solo eliminaría el caballo. El blanco puede empujar el
peón de F, esto realmente nos ayuda a abrir la posición. Es por eso que el blanco juega caballo H2. Pero ahora, ¿por qué se juega caballo H2? Porque vamos a utilizar este peón de F para abrir la posición. Entonces por eso se juega caballo H2. Ahora el negro, caballo E8. El negro se está preparando para proteger el peón de E5 con el movimiento F6. Es por eso que el blanco utiliza otro peón, H4. Una vez más, no estoy diciendo que este es el mejor movimiento, solo una forma de que el blanco pueda realizar su plan. Entonces la partida sigue con F6, H5, caballo F7, torre E3. El blanco sigue trayendo sus piezas al flanco de rey. Después de eso se jugó torre G3 y se ganó el juego al final. Entonces, así que cuando usted no sabe qué hacer, no tratar de encontrar la decisión correcta, pero sí el plan adecuado y darse cuenta de ello, es la forma más sencilla y más eficaz. Entonces, y algunas reglas, que es cuando las posiciones cambian, debe de hacer ajustes al plan. Los cambios de posición ocurren en dos casos. Por ejemplo, cuando hay un cambio o cuando hay un movimiento de peón. Después el negro jugó caballo G5, caballo H4, dama de 8, torre G3, caballo C7, caballo de 2 a F3, y luego de H6. Como dijimos anteriormente, podemos modificar nuestro plan en dos situaciones, cuando hay un avance de peón o cuando hay una captura de pieza. En este momento hay un avance de peón y podemos reformular nuestro plan. Ahora podemos tener como objetivo las casillas G6, G6 y F5 que quedaron débiles, y podemos pensar en situar piezas como caballo en esa posición. Y aquí el blanco está mucho mejor que el negro. También puede pensar en atacar debilidades como la debilidad de D6. Entonces lo importante aquí es no hacer jugadas aisladas, sino tratar de formular un plan desde que terminamos la apertura, como vimos por ejemplo aquí. Se debe pensar que tenemos oportunidad de atacar en el flanco de rey, ya que somos más fuertes ahí, por lo que hay que cerrar el centro. Siempre recordemos que los peones del flanco de rey, de nuestro enroque, es permitido o aconsejable avanzarlos únicamente cuando el centro está cerrado, ya que si el centro está abierto puede existir algún tipo de avalancha de peones en nuestro rey, pero en este caso no. Si te gustó el video, suscríbete en el botón de en medio, dale like y compártelo.